Listo. Comenzamos entonces. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tratar el tema dominando el reto del cambio. Esto tiene mucho que ver con el liderazgo, cómo desarrollar habilidades de liderazgo. Cualquier pregunta, cualquier consulta, pueden abrir su micrófono o pueden escribir al chat. Yo leo el chat. Lo que se trata es interactuar un poco los que estamos conectados, ¿no?, con el tema. Em, el desarrollo de este curso es que luego de revisar algunas diapositivas vamos a tener un video de unos 20 minutos, 25 minutos, y después de ese video vamos a comentarlo, vamos a intercambiar algunas ideas con respecto a lo visualizado también. Ok, mi nombre es Martín Fernández. El propósito de la empresa GCIN y el mío es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo. Todos los viernes a estas horas, a las 7 de la noche, brindamos un curso gratuito sobre algunos de estos temas. Entonces, pueden organizarse y conectarse en estos horarios. Los días viernes brindamos cursos gratuitos. El día de hoy, dominando el reto del cambio, ¿no?, para que nos ayude a desarrollar habilidades de liderazgo, tanto los que trabajamos en seguridad ocupacional o los que trabajamos en seguridad patrimonial. Estamos obligados a desarrollar habilidades de liderazgo, saber escuchar al personal, saber manejar, empatizar con el equipo de trabajo, comunicarse. Entonces, y por eso que compartimos estos cursos que nos van a ir ayudando en el desarrollo de nuestro trabajo. Algunas reglas del curso. La idea es que todos participen, los que estamos conectados, somos 8 personas conectadas, que puedan preguntar, que puedan opinar, que puedan aportar, contribuir con los ejercicios, porque el método de esta enseñanza es que luego lo puedan replicar con sus equipos de trabajo, ¿no? Si ustedes están a cargo de un equipo, tienen un cargo de jefe, de encargado, de coordinador, tienen un grupo de personas a cargo, ¿no? Un equipo de trabajo. Entonces, la idea es que este curso también lo pueden replicar con ellos, ¿no? Y que también ahí participen, intercambien opiniones, intercambien preguntas, ¿no? Ok, como referencia, ¿no?, vamos a compartir en algunas diapositivas algunos pensamientos, algunos alcances, ¿no? El éxito como líderes de hoy en estos tiempos es medido por la habilidad para anticipar, reconocer y dirigir el cambio. Esto es muy importante, y cuando nosotros como líderes tengamos un cargo o no, si desarrollamos habilidades para anticiparnos al cambio, reconocer que hay un proceso de cambio y que debemos involucrarnos con ese cambio y dirigirlo, entonces nos vamos a hacer empleables, ¿no?, más empleables dentro de la organización. Las empresas requieren personal que no se resista al cambio. Es en muchos casos, y vamos a verlo ahora también, es hasta una reacción casi normal. Todo está bien y vienen y hay un cambio general, la gente se resiste. Entonces, hay que desarrollar esa habilidad de anticipar, reconocer y dirigir al cambio. La implementación de un sistema. Cuidado con sus audios, por favor. Vicente, tu audio. El éxito como líder de hoy es Vicente, tu audio, por favor, siléncialo. No me permite a mí silenciarlo.
Ok, gracias, Vicente. Estén atentos ahí con su audio para que no se vaya a cruzar, por favor. Gracias. Listo. Entonces, hay que tener en cuenta que debemos desarrollar esa habilidad. Les comentaba que la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en una empresa es un proceso de cambio. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es ok, lo que nosotros debemos hacer es anticiparnos, reconocer ese cambio, ese proceso de cambio de la gestión de seguridad y salud y dirigirlo. Igual en seguridad patrimonial, ¿no? A veces hay sistemas, implementación de sistemas, diseños, entonces hay que reconocer y si nos corresponde en nuestra jerarquía en la empresa, hay que dirigir ese cambio. Y esta es una pregunta para todos. ¿Es fácil cambiar? ¿Es fácil adaptarse al cambio en las empresas? ¿Alguien de ustedes puede comentarnos si ha participado de algunos procesos importantes de cambio en la empresa y cómo fue su reacción, cómo se adaptó o no se adaptó? Hay gente que no se adapta y termina renunciando, ¿no? Entonces, y sale porque no está conforme con ese cambio. ¿Pueden comentarnos, por favor? ¿Pueden abrir su micrófono o escribir al chat para poder intercambiar ideas, experiencias también que nos puedan servir? O pueden escribir también. Pueden escribir al chat o abrir su micrófono y compartir su experiencia con respecto a algún cambio que se haya generado en la empresa donde han trabajado o se encuentran trabajando. Adelante, pueden participar, por favor, abran sus micrófonos. ¿Alguien se anima? Bueno, si todavía nadie se anima, a veces ocurre, lo dejamos para la segunda parte después del video, la pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto, no? ¿Qué cambios han ocurrido o están en proceso en el trabajo, en la actividad donde se desarrollan, en la empresa donde se encuentran laborando, ¿no? Siempre hay cambios y cada uno de nosotros tiene, reacciona de alguna manera. Entonces, o vemos que nuestros compañeros tienen algunas reacciones. No todos reaccionamos de la misma forma. Lo ideal es que nos adaptemos rápidamente a ese cambio, ¿no? El objetivo de este curso es entender los mitos del cambio y ayudar a reducir la resistencia de la gente al cambio. Nosotros vamos a, cuando estemos liderando un equipo, vamos a tener personal, trabajadores a cargo. Entonces, tenemos que ayudarlos a esas personas que están bajo nuestra responsabilidad a, a que se adapten al cambio, ¿no? Entonces, eso es uno de los objetivos, entender eso, los mitos y cómo se puede ayudar a nuestros trabajadores a, a que no se resistan al cambio. El 80% de los encuestados, este es un informe, un estudio que realizaron, el 80% de los encuestados dicen, reportan, comunican, expresan que no quieren ser manejados por su líder, sino quieren ser guiados, orientados, pero no que le hagan las cosas o le estén diciendo cada cosa que tienen que hacer. Las personas y los trabajadores lo que más desean es que sean guiados en sus trabajos, ¿no? Vamos a revisar el video
Y luego de este video y tomar notas, ¿no? Los que deseen pueden tomar notas, conversamos, analizamos y repasamos también el video. Me van a confirmar si se llega a visualizar y escucha el audio. Primero el audio antes de ya pasarlo por completo. Eso sí necesito que me confirmen, por favor. Que sea. Les estoy sugiriendo ¿Se escucha ahí? que el reto del cambio de hoy Sí, Y se visualiza también, ¿no? Ok, sí, sí, profesor. ok, listo. Sí, Entonces, todo ahí listo. listo. Entonces, tomen nota y conversamos luego del video, ¿no? piénsenlo como ejecutivos. Como individuos, yo les digo que el mayor atributo, el más importante atributo de la siguiente década será la habilidad para dominar el cambio. No solo de dominarlo, sino de anticiparlo, implementar los cambios que sean necesarios y dar seguimiento a esa implementación. Dan Borges, un gran amigo mío, dijo una vez, es uno de los mejores futuristas del mundo, y dijo, en el siguiente lustro habrá más cambios tecnológicos que en toda la historia conocida. ¡Wow! Piénselo por un minuto. Durante la vida de nuestros queridos nietos, habrá más cambios tecnológicos que en toda la historia conocida. ¿Qué tipo de retos nos esperan? Entonces, necesitamos poder dominar el cambio, necesitamos poder anticipar el cambio, necesitamos poder reaccionar a ese cambio. Charles Darwin dijo hace muchos años, no será la especie más fuerte la que sobrevivirá, ni la más inteligente, sino la que mejor responda al cambio. Creo que podríamos cambiar la palabra gerente allí por la palabra especie. Podríamos decir la palabra organización allí en vez de especie. ¿No es cierto? De hecho, si lo piensan por un minuto, ¿qué pasa cuando individuos u organizaciones no cambian en ese medio ambiente tan cambiante? Con la misma idea, ¿qué pasa cuando individuos u organizaciones anticipan y reaccionan a ese cambio? Para saberlo, piensen en sus áreas de especialidad o en sus industrias. Hace 10 años, tal vez 20 años, y piensen en el curso de un año. ¿Qué tanto cambio sucedió allí en términos de posición de la organización, ya sea pensando en las ganancias, en las ventas, en lo que sea? Les estoy sugiriendo que el reto del cambio de hoy nos da tremendas oportunidades. Una manera de asegurarnos de estar listos es el poder dominar los mitos del cambio. Veamos los mitos del cambio. Número 1, el cambio es igual a peligro. Eso es un mito. Es cierto que el cambio es igual a peligro, pero recordando el signo chino para la crisis del cambio, es una combinación de dos símbolos. Uno que representa peligro, que sabemos está presente en una situación de cambio, pero el otro es la oportunidad. Y allí necesitamos enfocarnos. ¿Existió un mejor momento que hoy en términos de las oportunidades que tenemos como individuos? Podemos crecer o lograr cosas si capitalizamos un medio ambiente de cambios y es igual en nuestras organizaciones. Si queremos implementar los cambios apropiados, capitalizar las nuevas tendencias que llegan y los cambios en esas tendencias, eso será una gran oportunidad para nosotros. El segundo mito del cambio. Las tendencias actuales seguirán
pueden estar seguros de algo. Las tendencias actuales no seguirán, van a cambiar y debemos estar atentos a esas nuevas tendencias y así poder capitalizarlas. Mito número 3. Si no está roto, no lo arregle. Esa era una gran filosofía de la administración. Ya no lo es. Todo cambia tan rápido que si esperamos a que se rompa, será tarde y se habrá ido la oportunidad. Necesitamos estar listos antes de que se rompa. Mito número 4. Las soluciones de ayer arreglarán los problemas de hoy. Como administradores ejecutivos, necesitamos estar al día en la tecnología porque para resolver los problemas de hoy necesitaremos la tecnología de hoy y la de mañana. Y hay que estar listos. Mito número 5. Tal vez el más importante para los ejecutivos. El cambio positivo ocurrirá sin esfuerzo. No, no será así. Ya sea cambio individual u organizacional, requerirá esfuerzo. De hecho, el doctor Daryl Conner, un pionero de la industria del cambio, dijo, el dolor administrativo lleva al cambio. Ah, interesante. No digo que haya que infligir dolor para lograr el cambio. Pero sí les digo que nosotros como gerentes, los responsables de implementar el cambio, debemos ayudar a quienes queremos cambiar. Debemos mostrarles el dolor que vendrá si no se saca ventaja de las oportunidades presentes y se habrá perdido o no cambiamos y los efectos del peligro de ese cambio nos ocurrirán. En otras palabras, debemos mostrar esto para que el proceso de cambio suceda efectivamente. Administración del dolor. Mostrar el dolor que vendrá si no se toma la oportunidad que pudimos tomar o no se hacen los cambios necesarios para evitar el peligro que estará allí en consecuencia. De hecho, hay 3 tipos de cambio desde el punto de vista del tiempo. El primero es el cambio físico. Ese es fácil. Puedo hacer que Mark se mueva hacia allá con una pistola y diciéndole, Mark, muévete para allá. Y esa es suficiente amenaza y tal vez se mueva. Eso es cambio físico. Lo moví para allá, hubo un cambio. Eso se logra rápidamente. El segundo tipo de cambio, más importante, es el cambio intelectual. Hay una razón por la que quiero que Mark se mueva y si entiende esa razón, es más probable que obtenga movimiento en esa situación. La tercera forma del cambio es el cambio emocional. Esta requiere más tiempo, pero es parte importante de cualquier proceso de cambio que efectúe. Cuando logramos que Mark consiga entender y se sienta cómodo, no solo por entender intelectualmente que el cambio era necesario, sino que se sienta cómodo con el cambio. Si pensamos en esos 3 tipos de cambio aquí dentro y pensamos en cómo afectan el cambio, podremos entender que queremos llegar a ese nivel emocional para que la gente esté cómoda con el cambio. Déjenme hacerles una pregunta. Y es una pregunta importante, quiero que lo piensen. ¿La gente, por naturaleza, se resiste al cambio? ¿La gente, por naturaleza, se resiste al cambio? La mayor parte responderá esto con un sí. Y yo sugiero que mucha gente se resiste al cambio, pero no creo que lo resistan por naturaleza. ¿A qué se resisten? Se resisten no al cambio, sino a la alteración causada por este. Eso lo podemos ver mejor viendo el modelo del proceso de cambio.
Lo que tenemos aquí a la izquierda es el estado actual. Y aquí a la derecha tenemos el estado deseado, con el estado de transición aquí en medio. Cada vez que nos movemos desde aquí hasta acá, es fácil para nosotros como administradores hacer a la gente ver que este es un estado deseable y si lo pueden visualizar, estupendo, tienen que hacerlo. El problema con el cambio es la alteración causada durante el tiempo que tarda llegar desde este estado hasta este. Ahora, ¿cuáles son las características de este estado de transición? Pensémoslo un minuto. Las características del estado de transición incluyen baja estabilidad. Y nadie quiere baja estabilidad. Hay demasiado estrés. Otro problema para todos, a nadie le gusta. Hay mucha energía, a veces dispersa, en un ambiente cambiante. El control es muy importante. A todos nos interesa tener control de nuestras vidas y estando en transición no se tiene el control y eso suele ser un problema. Los viejos patrones de comportamiento en esta área son algo muy importante. Estamos cerca de ellos, son cómodos, valen más que otros. Y podemos decir que el conflicto también crece en este estado en particular. Con todos estos problemas, no es necesariamente el cambio a lo que la gente se resiste, sino al estado de transición que debe cruzarse para poder lograrlo. Ahora vamos a analizar esto y necesito su ayuda. Pensemos, ¿por qué la gente se resiste al cambio? ¿Por qué razones la gente resiste al cambio? Y al pensarlo, pensemos en qué cosas como gerentes podemos hacer para reducir esa resistencia al cambio. En esta parte hay un ejercicio sobre lo que ha ¿Por qué preguntado. razones la gente se resiste al cambio? ¿Miedo a lo desconocido? El miedo a lo desconocido suele ser el primero en la lista. Así que tú piensas todo esto, Mark, y te preguntas, ¿qué hacer para reducir ese miedo a lo desconocido? Ese miedo en particular en esta situación. Obviamente, cualquier información que demos para que haya menos factores desconocidos durante el cambio, esa es muy buena. ¿Alguien tiene alguna otra? ¿Sí? ¿Miedo a perder el control? Miedo a perder el control. Dijimos que el control se vuelve importante. Todo lo que hagamos para que la gente sienta que tiene el control durante ese estado de transición será importante. ¿Alguna otra? ¿Miedo al fracaso? Ah, el miedo al fracaso. Obviamente, si la gente teme al fracaso, los necesitamos como parte del ambiente de cambio. El adiestramiento necesariamente reducirá ese miedo. ¿Algún otro? ¿Sí? ¿Pérdida de salarios, ganancias? Sí. Sí, claro. El cambio de ambiente causa pérdida de beneficios personales, margen de ganancias o pérdida de mercado. Hay mucho por perder relacionado con la situación financiera. Todo lo que hagamos para arreglar ese problema será importante. ¿Algún otro? ¿Sí? ¿Falta de avisos por falta de comunicación? Oh, ese es bueno. No hay avisos, insuficientes avisos. De hecho, hemos estudiado el proceso del cambio y hemos visto que muchas veces la resistencia al cambio se da simplemente porque la gente no se enteró a tiempo. Todo pasó muy rápido. Es más fácil ajustarse teniendo tiempo. Piensen en eso durante el cambio en su organización. ¿Otras características? ¿Sí? ¿Cambio de relaciones o pérdida de estatus? Oh, tenemos dos excelentes razones combinadas allí. Pérdida de estatus. En otras palabras, habrá cambios, tal vez mi posición ya no siga aquí, tal vez tenga trabajo, pero me dirán de otro modo y habrá cambio de relaciones y tal vez termine trabajando con gente que no me agrada. Excelente. Otras, ¿sí? ¿Preocupación por cómo afecte sus vidas personales? A veces no es el cambio en sí el que molesta,
sino la preocupación de cómo te afecta como individuo, sea en horas, en tiempo, en cambios de locación, sea como sea, tal vez afecte un asunto familiar, pero termina siendo un asunto importante. Lo que hagamos en el proceso del cambio para disminuir esa preocupación ayudará. ¿Hay otras? Sí. Requiere más esfuerzo cambiar. Ese es muy interesante. Si lo piensan, casi cualquier cambio requiere más esfuerzo. Será una de las razones porque la gente se resiste al cambio. Hay que concentrarse en eso. Y lo que podamos hacer para disminuir ese trabajo o reconocerlo o compensarlo será muy útil para reducir la resistencia al cambio. ¿Alguna otra? ¿Sí? Un interés velado en el status quo. La gente se siente segura en su zona de comodidad. Oh, no hay duda al respecto. Un interés velado en el status quo. Si tú fuiste parte de quienes implementaron lo que está allí y alguien lo quiere cambiar, no te sentirás cómodo. Tú lo pusiste allí. Quedamos muy unidos con lo que nos da comodidad. Excelente. ¿Alguna otra? Un rompimiento en sus patrones o hábitos. Si uno ve solo el rompimiento, los hábitos están tan arraigados y el rompimiento se vuelve muy difícil. Cuando les pedimos que cambien, de cualquier modo, están cambiando lo que les es familiar y con lo que están cómodos. Como sea que reduzcamos toda esa resistencia al cambio, facilitando el cambio de hábitos o facilitarlo con adiestramiento, les ayudará mucho. Mientras piensan en cómo dar seguimiento a esta sesión, piensen cómo en su departamento, en sus organizaciones, la gente se resiste al cambio, los cambios que ustedes necesitan implementar. Piensen en formas para facilitar todo, reducir la resistencia y facilitar el cambio. Piensen en esto en relación a sus familias, porque en las familias el cambio también crea resistencia. Veamos ahora a los ingredientes del proceso de cambio. Hay tres ingredientes principales. Primero, el objetivo. Objetivo del cambio es obviamente la persona que queremos que cambie y hay quienes tienen más de un papel en el proceso de cambio, pero casi siempre la gente ocupa el papel del objetivo. Segundo, está el agente del cambio y es la persona o la organización o el grupo que es responsable de facilitar el cambio. Ese es su papel. El tercero resulta ser un personaje importante en el proceso del cambio y le decimos el patrocinador del cambio. El patrocinador es el individuo o grupo que puede legitimar el cambio dentro de la organización. Hay un cuarto personaje, a veces llamado abogado del cambio. El abogado del cambio es quien desea el cambio, pero carece del patrocinio. En otras palabras, no son capaces de legitimar el cambio. Podemos pensar en ellos como entusiastas, fanáticos del proceso de cambio, y pueden ser importantes en el proceso. Pero concentrémonos primero en el papel del patrocinador, porque en alguna situación de cambio, ustedes serán el agente del cambio. Y es importante que entiendan el papel del patrocinador. Si ustedes son el patrocinador en el proceso de cambio, es importante que entiendan ese papel. Hay 5 principios de patrocinio que debemos entender. Principio número 1. Es absolutamente necesario el patrocinio para el éxito de todo cambio organizacional. Absolutamente necesario. Sin él, el proceso de cambio fracasará. Número 2. El patrocinio no puede delegarse. No hay ninguna forma en que el encargado de legitimar el cambio le delegue eso a la gente del cambio. Y es por esta razón que a veces es tan frustrante para uno o quien sea el agente de cambio el no tener la cooperación del patrocinador, porque suele haber solo una persona o grupo que puede legitimar el cambio. Número 3, el patrocinio en cascada.
es necesario en las organizaciones grandes. Podremos entender mejor el patrocinio en cascada viendo este diagrama. Es cuando tenemos varios niveles de gerencia en una organización. Y hasta arriba tenemos a la junta de directores o consejo ejecutivo, que será el patrocinador inicial. Son capaces de legitimar el cambio en toda la organización. Pero en cada nivel gerencial bajo este pueden ser jefes de departamento, vicepresidentes u otros niveles de gerencia. Habrá lo que llamamos patrocinadores de apoyo. Tenemos entonces un patrocinador inicial y luego en cada nivel hay un patrocinador de apoyo dentro de la organización. Y es muy importante que cada uno cumpla su papel apropiadamente. De hecho, por eso a veces se experimenta lo que llamamos un hoyo negro corporativo en un ambiente de cambio. Algunos de los patrocinadores no cumplen con su papel y entonces a partir de allí todo tiende a no cambiar dentro de la organización. Número 4. Patrocinadores iniciales y de apoyo. No pueden intercambiar responsabilidades. Ambos deben dar la legitimidad adecuada en el nivel en que se encuentran y no intercambiar responsabilidades. El quinto principio: si tienen un patrocinador débil, ¿qué hacen? Solo hay 3 cosas por hacer con un patrocinador débil. Número 1, darle adiestramiento. El patrocinio se aprende en sus principios y lo que se requiere, y a veces el patrocinador no sabe qué debe hacer para legitimar el cambio. Segundo, puedes cambiarlo, y es muy frecuente. Si un gerente, un ejecutivo, no cumple su papel apropiado de patrocinador, tal vez deba ser reemplazado. Lo tercero es fracasar, porque sin suficiente, apropiado y buen patrocinio, cualquier cambio organizacional fallará. Veamos ahora las características de las organizaciones que triunfan en un ambiente cambiante. Hemos investigado esto por años y vimos que hay al menos 10 características que casi siempre se dan en todas las organizaciones, que son eficientes en un proceso de cambio. Característica número 1. Manejo por compromiso. Contra manejo por control. Pensemos siempre en las situaciones gerenciales, como un gerente que tiene mucho control. En el ambiente cambiante que requiere cambio, debe haber apoyo, compromiso de parte de todos. Y el gerente necesita ganarse el compromiso de su gente. No puede haber manejo por control, debe haber manejo por compromiso en el proceso de cambio. Número 2, aquellas organizaciones que se ajustan bien al cambio por tener trabajos de amplio espectro. Aquí tienen trabajos de campo amplio y todos en la organización tienen una visión completa. Esto no significa que no haya especialización, sino que todos tienen visión completa, porque si hay cambios rápidos, todos necesitan verlo. La tercera característica: la gente es para los trabajos y no viceversa. Esto no significa no contratar gente para cubrir un puesto en especial. Lo que significa es tomar a la gente que tienen y tratar de ajustar sus responsabilidades para capitalizar sus intereses particulares, necesidades y habilidades en la organización. La cuarta característica es la reducción del organigrama. Vemos menos niveles de administración en las organizaciones que son efectivas ante el cambio. Y a veces, durante el proceso de cambio, verán la eliminación de algunas capas gerenciales, y eso puede ayudar por la mejor comunicación entre los de arriba y los de abajo si hay mucho cambio. Esa comunicación tardará mucho en llegar y frenará el proceso. Número 5. Participación de los empleados en todos los niveles de la organización.
Cuando ven una organización que se ajusta bien al cambio, ven participación en todos los niveles. Todos se sienten parte del cambio. Están involucrados en el cambio y eso se vuelve muy importante. Número 6. Las organizaciones que triunfan en un ambiente de cambio se adiestran más, hay más adiestramiento disponible por el ambiente cambiante y eso es muy importante. Número 7. Es lo que llamamos enfoque multidisciplinario. En otras palabras, expertos multiniveles. Hay, de hecho, menos especialización o donde hay especialización, los especialistas son capaces de trabajar cruzando departamentos, cruzando divisiones, para que todos vean la totalidad del cambio en la organización. Número 8. Un ambiente competitivo ya no funciona. Necesitamos un ambiente cooperativo. En vez de competitivo, le dan más énfasis las organizaciones que se ajustan al cambio, al ambiente cooperativo, que al competitivo. Número 9. Hay más poder en los niveles medios e incluso inferiores de administrarse, al menos durante el proceso de cambio. Otra vez por la dificultad de comunicación. Mientras más cerca está el individuo del cambio, será más capaz de ajustarse a él. Muchos gerentes de alto nivel entienden que en el proceso de cambio muchas veces delegarán más hacia abajo que en una situación normal común. El 10º y último punto que es característica de las compañías que se ajustan bien al cambio es el énfasis en los objetivos a largo plazo, en oposición a los de corto plazo. En otras palabras, digo que a veces necesitamos sacrificar los objetivos de productividad a corto plazo para hacer los cambios necesarios para el progreso de la organización. Recuerden, al implementar el cambio dentro de su organización, es más fácil prevenir la resistencia al cambio que eliminar la resistencia al cambio. En otras palabras, necesitamos planear antes del tiempo. Necesitamos prepararnos para ese cambio antes del tiempo. Necesitamos adiestrarnos para el cambio antes del tiempo. Al pensar en los cambios organizacionales, cualquiera de ellos se reduce a individuos cambiando. Veamos por un minuto un individuo cambiando. Hay 3 formas básicas de motivar a alguien a cambiar. La primera es por el miedo, y es mediante el uso de algún tipo de fuerza. Si tenemos un burro, podemos ponerle junto a una camioneta y usando esa fuerza conseguiremos que el burro cambie o se mueva y funciona. Pero hay limitaciones. El burro terminará presentando resistencia y descubrirán, si usan la motivación del miedo, que si la usan mucho, y no digo que no la usen porque a veces es necesaria, pero si la usan mucho, la resistencia aparecerá. Hay un segundo tipo de motivación, la motivación por incentivo, y es por supuesto ofrecer una recompensa, alguna recompensa positiva para que alguien cambie. Eso funciona bien, es bueno y debe ser usado, pero hay una limitación a la motivación por incentivo, por estar basada en ¿qué? Está basada en el apetito por una recompensa en especial. No importa qué usen como recompensa, si pierden el apetito por ello, si pierden el deseo, perderá su fuerza motivacional. El tercer tipo de motivación es en el que les recomiendo que piensen y usen y se llama motivación de la actitud. En vez de estar basado en la fuerza o una recompensa, se basa en lo que la gente piensa. Si logramos que la gente cambie su manera de pensar, cómo se ven a sí mismos, cómo reaccionan al cambio, será un cambio más permanente y duradero. Creo que uno de los mejores ejemplos de esto son mis hijos. Tengo 10 hijos e hijastros, se imaginarán, y una en especial es muy buena estudiante. Siempre saca 10. Y recuerdo una vez en que Don sacó menos de 10 en su boleta.
y lo devastador que fue para ella. Entonces pensé, ¿cómo motivo a los otros a sacar buenas calificaciones y uso recompensas y castigos y todo lo que se me ocurra? Si pudiera hacer que pensaran como Don piensa, soy una estudiante de 10, siempre debo sacar 10. Piensen en eso, con su gente. ¿Cómo quieren que piensen lo que ustedes quieren que piensen durante el cambio? Al lograr que cambien de pensamientos, se ajustarán automática e instintivamente porque nuestro sistema nervioso nos ayuda a ajustarnos para lo que nos gustaría hacer. ¿Alguien reconoce el nombre de Walter Russell? ¿Nadie en toda la habitación? Entonces fue Jim Henning quien dijo, no, yo no haría eso. Fue Walter Russell, que era un genio, dijo una frase muy simple. La mediocridad nos la adjudicamos. La genialidad la aprendemos. Si podemos hacer que nuestra gente piense como genios, como necesitamos que piense. ¿Algún comentario? Ahí hay alguien que tiene su micrófono. José Luis Asensio. Alguien que desee. Sí, alguien que se anime. Bueno. Vamos a continuar. Si se animan a abrir su micrófono y desean comentar sobre lo que han visualizado, escuchado, pueden abrir su micro o escribir al chat. Mientras vamos a seguir con las diapositivas. Buenas noches, algo así como breve, ¿verdad? Con Dale. respecto al video. Yo pues también estaba asimilando este video con el modelo que se llama de Kurt Lewin. También habla sobre precisamente de los cambios que se tienen dentro de las empresas, ¿verdad? En el video pues lo veo yo muy extendido, pero realmente está bastante explicado. Pero digamos, el modelo de Kurt Lewin se refiere a en la forma de la raíz cuadrada, ¿verdad? Y también ahí va diciendo los pasos, por ejemplo, los cambios que deben realizarse dentro de una organización. ¿Cuáles son los patrones que precisamente mencionaban en el video? Los patrones de comportamiento, los hábitos y el desarrollo de nuevos valores que algunas personas pues deberían de tomar en el proceso de cambio, ¿verdad? Así como también la productividad, habla también de cuando ya hay un cambio en sí, o hay un cambio en sí, ya un poco más avanzado el proceso. También, y habla, ¿verdad? También cuando es necesario o se verifica dentro de la organización. Y más que todo es la identificación de cuál es la situación actual, de cómo está, en este caso, por ejemplo, el personal, ¿verdad? Si hay metas o no hay metas, si hay estrategias o no hay estrategias. Entonces, ahí es donde viene el último proceso que le llaman el recongelamiento. Es donde ellos o la organización pues puede tomar en cuenta en este caso qué cambios pueden tomar. En este caso también pueden tomar en cuenta la cultura organizacional, si es necesario mejorarla, si hay normas o no, políticas o no, y tomar un cambio estructural dentro de la organización, ¿verdad? Para mejora tanto de la organización, para que haya mejor productividad y que el personal también tengan también ellos como puedan no estar en su zona de confort, ¿verdad? Entonces, yo lo asimilé bastante al video que vi y realmente estuvo muy interesante el video, únicamente. Gracias Brenda. Sí, algo importante también dentro del video que mencionaba era comunicarle, ¿no? Al personal, los trabajadores, a nuestro equipo, sobre esos cambios, ¿no? Un poco lo que mencionas tú sobre las metas, los objetivos.
no, que no sorprenderlo, ¿no? Porque ahí es donde se genera más, más resistencia, algo de miedo, ¿no? Planificar, cuando se van a realizar cambios en las organizaciones, en las empresas, hay que planificarlo, ¿no? Hay que hacer un plan y dentro de ese plan incluir la comunicación hacia los trabajadores. Ok, Brenda, gracias, muchas gracias. ¿Alguien más desea comentar de repente su propia experiencia donde participó en algunos cambios que realizaron en las empresas? Pueden abrir su micrófono o escribir al chat. Ok, si se animan, abren su chat sin ningún inconveniente, abren su micrófono o escriben al chat. Vamos a repasar. Hemos visto el video, algunas cosas se nos han quedado, algunas cosas podemos otra vez revisarlo, ¿no? Eso es el método de esta enseñanza, de poder revisar nuevamente lo que nos ha mostrado el video. Vamos a ver algunos puntos, como los mitos del cambio, ¿no? Uno, las personas relacionan que el cambio es peligroso, que es mejor dejarlo así. Otro mito es que las tendencias actuales van a seguir, que no van a cambiar. Y eso en realidad es un mito, porque vemos que los cambios son muy dinámicos, ¿no? Sobre todo en esta época. Y otro mito, pensamiento que hay entre las personas, y esto sí lo he escuchado incluso entre gerentes, ¿no? Si no está roto, no lo cambies, dice, ¿no? Si no está roto, no, ¿para qué hay que tocarlo? No hay que tocarlo, ¿no? Eso es un mito también. Y no es real, ¿no? Porque lo que está bien también se puede revisar y se puede mejorar, ¿no? Otros mitos también es las soluciones de ayer resolverán los problemas de hoy. Un poco como se hizo antes ese problema se resolvió antes de esa manera, hay que tratar de resolverlo de la misma forma. Eso también es un mito, y que los cambios no requieren esfuerzos, ¿no? Es tranquilo nomás, no pasa nada. Es a veces muchos de los comentarios que vamos a encontrar cuando una organización, una empresa está entrando en proceso de cambio, ¿no? ¿Por qué la gente se resiste al cambio? Esto ocurre, ¿no? Es una de las primeras reacciones en los que hemos participado en algunos procesos de cambio en las empresas, y pasa con seguridad ocupacional, pasa con seguridad patrimonial. Se tiene miedo a lo desconocido. Piensa que se va a perjudicar con eso, con ese cambio. Otro es el miedo al fracaso, a no hacerlo bien, miedo a la pérdida de beneficios personales. Antes recibía un bono, este cambio de repente le exige ya unas metas, unos objetivos definidos, y las personas pueden pensar que van a perder algo económicamente dentro de las ganancias que ya tenían, ¿no? Otro de los motivos, otra de las situaciones que se presentan en las empresas cuando las personas se resisten al cambio, los trabajadores, es la falta de información. No les dicen nada, eso genera mucha molestia, también lo he podido observar, ¿no? La gente reclama, ¿por qué no nos dijeron? ¿Por qué? O solo le avisaron al supervisor y el supervisor no comunicó al resto, y ahí eso genera muchas molestias también y hace que la gente se resista, ¿no? Miedo a lo desconocido. Si no tiene información, si no se le explica, si no se lo capacita, va a haber ese miedo a lo desconocido, al fracaso. Es lo que suele ocurrir, ¿no? Cuando la gente se resiste al cambio. Miedo a las pérdidas de beneficios personales, falta de información, cambio de hábitos o patrones de comportamiento. A veces hay algunas
cambios en los horarios, en las reuniones, antes participaba, ahora no, o antes no participaba y ahora sí participa de reuniones. Todo eso genera algunos miedos también, ¿no? Y termina haciendo que la gente, los trabajadores se resistan al cambio. La información es muy importante, ¿no? Cambio de relaciones, el ambiente, los amigos, los compañeros con los que se encontraba trabajando, se siente muy cómodo. Y de repente este cambio va a involucrar que ya no continúe con esas personas, eso también genera miedo, genera resistencia, ¿no? El aprender cosas nuevas para ser parte de ese proceso, ¿no? A veces hay software, hay algunas aplicaciones que se tiene que aprender y uno no está muy familiarizado con esas aplicaciones, eso también genera una resistencia, ¿no? Porque los cambios son así, tecnológicos generalmente, y van a requerir nuevas aplicaciones. Algún esfuerzo mayor, sobre todo en el inicio de este proceso de cambio en las empresas, van a requerir mucha más atención, mucha más dedicación. Entonces, y a veces eso genera alguna resistencia en las personas. Algunos ingredientes que tiene el proceso de cambio es el objetivo del cambio, el agente del cambio, el patrocinador del cambio, ¿no? Que está involucrado, el que es el que va a promover, y el abogado del cambio también, ¿no? El que va a justificar, va a explicar, va a mediar muchas veces, ¿no? Y estos factores se presentan en el proceso de cambio en las empresas, en las organizaciones. Y en un proceso de cambio en una organización, un proceso de cambio exitoso, tiene 10 características, ¿no? Lo mencionó en el video. Uno es el manejo por compromiso. Yo creo que es uno de los factores importantes. Convencer y comprometer a las personas, ¿no? El trabajo de amplio espectro, es donde las personas puedan conocer de manera amplia, de manera detallada, este cambio, qué es lo que se quiere lograr, cuáles son los objetivos, cuál es el resultado que se va a querer. Entonces, y ahí se genera también este compromiso de las personas. Lo que mencionaba en el video, la gente es para los trabajos, no al revés. Entonces, las personas, y ahí entra la parte administrativa, de tener el perfil de puestos, de tener las funciones definidas. Eso es, ayuda, ¿no? Aclara, para poder iniciar un proceso de cambio dentro de la empresa. La reducción del organigrama en un proceso de cambio también vamos a poder seguramente observar que hay muchos jefes, ¿no? Suele ocurrir, entonces hay que ver la parte más productiva, ¿no? Simplificar, más directa. Siempre se pueden hacer esfuerzos dentro de la empresa para ajustar el organigrama, que no sea muy burocrático, ¿no? La participación de los empleados es importante, el entrenamiento, la capacitación de los trabajadores, cuando ya se tiene definido el proceso de cambio que se va a iniciar en la empresa, y la planificación, y el enfoque multidisciplinario, donde los jefes o todas las personas sepan qué es lo que se va a hacer, tengan un conocimiento al menos general de todo, no especializado, porque cada trabajador tiene su propia especialización, pero sí que haya un enfoque general de todo el proceso, de los procesos se tiene que conocer de la empresa, ¿no?
En una organización exitosa que ha terminado un proceso de cambio exitoso, el ambiente cooperativo entre los trabajadores, ¿no? El compañerismo, no tanto el compadrazgo, sino el compañerismo. Esto ayuda mucho en un proceso de cambio, delegar algunas responsabilidades, definir, determinar y delegar algunas responsabilidades en los mandos medios, en las jefaturas, en la supervisión, ¿no? Hay que definir claramente cuál es el alcance y qué decisiones puede tomar, porque muchas veces los trabajadores van a preguntar y hay decisiones que se pueden tomar que son muy sencillas, no implican mucho responsabilidad, pero en estas organizaciones dicen no tengo que consultar, yo no puedo tomar decisiones, pero es un supervisor o es un jefe. Entonces hay que delegar también hacia abajo, ¿no? Y el énfasis en objetivos a largo plazo. Un proceso de cambio no es un tiempo corto, ¿no? Generalmente es un tiempo a largo plazo. En el camino seguramente se van a cambiar algunas personas, algunos procesos, y al final, como es a largo plazo, se va a ver el resultado. Pero hay que caminar y hay que convencer, por eso hablaba al inicio, una de las características es el compromiso, ¿no? Y para poder realizar o implementar los cambios en las empresas con éxito, tiene que haber un liderazgo efectivo, hay que escuchar, hay que enseñar con el ejemplo, tener una visión y por eso es que estos cambios son a largo plazo y comprometerse con ese cambio. Si uno solo acepta porque quiere conservar su trabajo, pero no está comprometido, va a ser muy difícil ser parte de este cambio o que el cambio sea exitoso. Por eso se tienen que poner las reglas claras, se tiene que comunicar claramente a todos los trabajadores, ¿no? En esta ruta hay que ser proactivos, ¿no? Permanentemente hay que estar monitoreando el proceso, hay que fomentar el trabajo en equipo. Pueden haber errores, se van a presentar errores, no hay que juzgar, condenar a esos errores, las personas que estuvieron involucradas, no hay que corregir, ¿no? Es una oportunidad de mejora en uno mismo, hay que creer en uno mismo que es parte de ese cambio y que se va a lograr y creer en los demás también. Por eso delegar es muy importante. Se encargan misiones, se encargan responsabilidades y hay que creer que esa persona y hay que confiar que esa persona lo va a realizar, ¿no? Y continuando con este método de capacitación, cuando se replique con su personal, hay que orientarse a hacer un plan de acción. Cuando iniciamos o tenemos un objetivo, siempre hay que planificar, ¿no? Y nosotros podemos planificar habiendo captado la mejor idea del video, ¿no? ¿Qué es lo que quedó conmigo? Y eso lo puedo escribir, lo puedo detallar y puedo quedarme con esta idea y qué es lo que voy a iniciar, ¿no? Por ejemplo, dentro de la empresa, ¿cuál va a ser el impacto de si pongo en práctica lo que he aprendido hoy día? ¿Cómo va a impactar dentro del trabajo? ¿Y cuándo voy a comenzar a implementar esa idea que tengo, ¿no? Este es mi plan de acción personal, ¿no? ¿Cómo lo voy a utilizar y cuándo voy a empezar? Y defino los plazos o el plazo, a qué tiempo, va a ser en 3 meses, en 6 meses, esta idea que tengo la voy a implementar. Coloco las fechas en que voy a iniciar y en la fecha que voy a terminar, para poder ver un resultado, ¿no? Porque si solo pongo ya voy a empezar tal fecha
y no pongo un plazo final, no voy a ver, no voy a poder medir si mi plan de acción personal está siendo efectivo, ¿no? En este plan de acción tengo que poner cuáles son los beneficios que se va a recibir al poder lograr esos metas, esos objetivos que me propuse, qué materiales voy a necesitar, ¿no? Ahí Brenda nos comentaba en su intervención que ella había visto otro otro libro, otra información donde había también un proceso de cambio. Entonces, tiene otro material. Entonces, eso nos ayuda. No solo es lo que hemos visto en el video, y este video nos puede ayudar a buscar otro tipo de información que complemente. Entonces, en mi plan de acción tengo que ponerlo. Si, por ejemplo, me recomiendan un libro para reforzar lo que estoy queriendo implementar, entonces ese va a ser el recurso que tengo que poner, de repente el dinero, cuánto voy a necesitar para poder alcanzar la meta, porque si no tengo de repente ninguna ayuda, no voy a poder implementarlo, ¿no? Ok, y con esto estaríamos terminando. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, pueden abrir su micrófono o pueden escribir al chat. Mientras se animan a comentar o repasan sus anotaciones. Doctor, muy buenas noches. Adelante, Marvin. Fíjese, doctor, que yo miraba este proceso de cambio relacionándolo a una manera un poquito empresarial, que es más o menos como un concepto muy bien resumido de lo que sería una reingeniería en procesos, ¿verdad? O sea, porque cuando en algún tiempo se habló de la reingeniería, la base fundamental de eso era la resistencia al cambio, ¿verdad? En las organizaciones siempre hay resistencia al cambio, inclusive a uno lo suben de empleo y cuesta adaptarse a tomar una decisión, ya no como estaba, por ejemplo, de supervisor, sino que ahora de coordinador, ¿verdad? Entonces, tal vez de repente, entonces dice uno, de repente está más fácil ser supervisor, ¿verdad? Porque regularmente se opone uno un poco al cambio, inclusive viéndose beneficiado, ¿verdad? Únicamente mi comentario, doctor. Ok, gracias, Marvin. Sí, yo participé de un proceso de cambio muy fuerte en una empresa con 1.500 trabajadores, con 12 sedes acá en Lima, y, y el proceso fue fuerte. Hubieron algunos que no se adaptaron, ¿no? Y hablo de gerentes, de jefes y también trabajadores, ¿no? Entonces, y fue un proceso largo, ¿no? Casi un año y medio, casi para 2 años, donde el proceso terminó y la empresa, cambió, o sea, realmente cambió, ¿no? Y para bien, mejoró en sus procesos, optimizó, entonces, hubo un resultado final. Entonces, sí, los procesos son fuertes en algunos casos y va a depender mucho del tamaño de la empresa. La comunicación es muy importante, ¿no? Y los ajustes que se hagan en el camino. Gracias, Marvin. ¿Alguien más desea comentar algo? Ok, mientras les comento y les comparto, el día de hoy hemos brindado, como les comenté al inicio, los viernes brindamos a las 7 de la noche estos cursos gratuitos que tienen el objetivo de compartir, ¿no? Experiencias, la información que tenemos para que sirva de ayuda, de apoyo en sus gestiones de trabajo, ya sea en seguridad ocupacional o seguridad patrimonial. Hemos brindado en el 13 de enero cómo elaborar una política de seguridad y salud en el trabajo.
seguridad ocupacional. Instalaciones, las condiciones de seguridad en instalaciones eléctricas fue la semana pasada. También hay que mantener seguras las instalaciones y sobre todo en instalaciones eléctricas, y hoy día hemos brindado este curso sobre liderazgo, ¿no? La próxima semana vamos a estar brindando este curso de condiciones de seguridad en el uso de gas en las edificaciones. Muchas instalaciones y sobre todo los restaurantes tienen gas, ¿no? Hay instalaciones que de repente no son restaurantes, pero también tienen instalaciones de gas. Hay balones chicos, balones grandes, 2, 3, 4 balones, unidades mineras que tienen balones de gas, entonces, pero esas instalaciones requieren unos requisitos que se deben cumplir. Entonces, va a ser la próxima semana, de la misma manera como la de ahora, le enviamos el enlace, ustedes pueden compartir con sus amistades y les va a ser de utilidad, ¿no? Y este es un curso, este es un programa especializado que estamos brindando a partir del día lunes, donde van a ser 6 módulos. Es un programa especializado en liderazgo y habilidades gerenciales, donde en este programa vamos a compartir la información, los videos, y este método de capacitación tiene una guía para el participante y para el facilitador, para el expositor, así como lo estaba haciendo hoy día yo. Entonces, esa información la vamos a compartir. Los que estén interesados en participar, esto sí tiene un costo, me escriben al WhatsApp y ahí les doy los detalles, ¿no? Va a ser todos los lunes a partir del 30 de enero, ¿no? De este lunes. Los interesados me pueden escribir. También tenemos un grupo de WhatsApp para que los que no desean estar matriculándose todos los fines de semana, en el WhatsApp compartimos el enlace y ustedes pueden ingresar de acuerdo a su disponibilidad al curso. En la semana también en este grupo hay profesionales que comentan sobre algunos temas, ya sea de seguridad ocupacional, ya sea de seguridad patrimonial. Y ahí nos estamos ayudando entre nosotros. Son los únicos temas que tratamos. No tratamos temas políticos, religión, fútbol, para evitar algunas discusiones por las simpatías que siempre tiene cada uno, ¿no? Finalmente, los invito a seguir nuestra página GESEIN Perú en Facebook, en YouTube comparto, pero voy a salir y voy a entrar a YouTube. En YouTube comparto el curso, el de hoy día, por ejemplo, lo cuelgo en un momento y ahí les llega la notificación. Si desean, se pueden registrar, se pueden suscribir, ¿no? Y le va a llegar una notificación. Ahí les envío el enlace para que puedan seguir. Y finalmente los invito a abrir sus cámaras para tomar un pantallazo, poder publicarlo en nuestras redes sociales que hemos compartido este curso, ¿no? El día de hoy, como todos los viernes. Gracias, Marvin. Los que deseen pueden abrir y yo tomo el pantallazo. Gracias, Jesús. ¿Alguien más que se anime por ahí? Listo, Brenda, buenas noches. ¿Alguien más? Ok, voy a tomar un pantallazo. Listo, gracias. Buenas noches. Cualquier consulta, pregunta, ahí estamos para apoyarnos. Ya tienen mi teléfono, el WhatsApp. Estamos en comunicación. Buenas noches, muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias, profe. Buenas noches, doctor. Gracias por la conferencia, muy amable. Gracias, buenas noches. Nos vemos el próximo viernes. Pásenle la voz a sus compañeros. Estamos en contacto. Hasta luego. Nos vemos, Carlos. Gracias, profe.
Vamos, Clever. Buenas noches, Juan Carlos, José Luis, Vanessa, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias, profe. Gracias, Randall. Buenas noches. Rubén, buenas noches.